Lo que parecía imposible incluso la semana pasada es algo que se está empezando a dar hoy en Israel. En este lugar nos encontramos en el Negev, להיות ככל en el עם lugar ועם preferido de David Ben עומד Gurión, quien fuera בפני el עצמו primer על הקמת ministro del מדינה Estado de יהודית Israel, בארץ su lugar ישראל, favorito en el que él היא consideraba que מדינת este ישראל. lugar es el futuro del Estado de Israel. Y es que hoy en Israel se junta algo muy especial y es que está por unos minutos a empezar una convención, una reunión que empezaba siendo un plan de reunión de los países que firmaron los acuerdos de Abraham. Pero ya no se puede llamar solo eso, y es que hoy se están reuniendo los ministros o los secretarios de Relaciones Exteriores de Israel como anfitrión, de Estados Unidos, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Marruecos y de Egipto. Incluso se intentó mucho que viniera el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, pero como toda esta planeación salió la semana pasada, incluso el jueves no estaba planeado como tal esta convención que se da hoy en Israel. Y esta convención que se da en Israel se da exactamente en esta zona, se da exactamente en el Negev, en el lugar en el que pues las historias bíblicas de Abraham se cuentan o de nuestros padres se cuentan, pero es aquí en el Negev donde se da esta historia y se reúnen todos estos ministros de relaciones exteriores de la zona para platicar algunos temas que, que son a largo plazo, pero también a corto plazo. Seguramente van a salir de aquí proyectos de cooperación, proyectos económicos, proyectos culturales, pero sobre todo aquí hay una alianza que se está formando de manera muy fuerte y muy importante para luchar o para enfrentar lo que representa la amenaza iraní. El día de hoy, desde que llegó a Israel, Blinken, quien es el secretario de Estado de Estados Unidos, ya se reunió con Naftali Bennett, primer ministro, ya tuvieron una conferencia de prensa y fue muy claro Bennett con él y le dijo que Israel va a hacer lo que tenga que hacer, lo necesario para que Irán no tenga acceso a un arma nuclear. Dos, que está en contra de la firma del ya inminente acuerdo nuclear que está llevando a cabo Estados Unidos para firmar con Irán y las potencias. Y tres, que está en contra de que Estados Unidos, como parte de este acuerdo, quite de la lista de organizaciones terroristas al cuerpo de guardias islamistas de Irán. En ese mismo sentido y en esa misma idea están de acuerdo tanto Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Marruecos. Y es por eso que esta cumbre es muy importante, porque es una cumbre en la que estos líderes se reúnen en Israel para dejar muy claro ante Estados Unidos lo que opinan. Y creo que la fuerza que representa en la región es un nuevo Medio Oriente, es una realidad distinta y, y pues son 2 días que se va a llevar a cabo esta reunión en Israel. Le han llamado la reunión del Negev y creo que el Negev empieza a recibir una importancia que no teníamos antes. Probablemente nos hubiera tomado tiempo venir a filmar un video aquí en el Negev. Y aunque Israel es un país chiquitito, estamos hablando de prácticamente 450 kilómetros de norte a sur. Eh, Cambia completamente el panorama, el ambiente. Estamos en medio del desierto, en este lugar tan hermoso. Y es que llegar aquí, pues, aunque es un país chiquito, pues pareciera lejos. Pero el Negev empieza a tener una importancia y es que el Estado de Israel empieza a retomar la discusión sobre el Negev. Hay que tomar en cuenta que tenemos aquí una población importante beduina. También tenemos el sueño de poblar el Negev. Todos sabemos lo que ha logrado hacer Israel con el desierto, cómo ha hecho florecer el desierto, el Estado de Israel. Y es importante decir que en la reunión de gabinete de hoy del gobierno de Israel el domingo se autorizó la creación de 5 nuevos asentamientos, ciudades en el Negev. Uno de ellos es un asentamiento, una colonia beduina. Entonces es interesante cómo el país está invirtiendo
en construir en este lugar, en este desierto y crear nuevos asentamientos para la gente que está decidiendo tomar nuevas opciones de vida en esta zona y el país que está creciendo. Otra cosa interesante del Negev es que, por ejemplo, Israel entró hace unos años en una inversión interesante para construir una planta de creación de energía, pero es una planta que si uno va en el coche la podría ver como una planta solar. Hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de lo que parecerían celdas solares en el piso. Y a diferencia de lo que hacen las celdas solares que producen energía, estas no son celdas solares, son espejos y espejos y espejos y espejos que lo que hacen es reflejar la luz del sol a miles de grados centígrados literal a un espejo en el que se calienta tanto lo que hay adentro, el agua que hay adentro, que se crea energía con vapor. Energía eléctrica con vapor. Es interesante un país en el que se pueden generar grandes ideas en algo de lo que parecería completamente desértico. Nos encontramos en End of That y esta es la vista que estas personas, estos líderes, estos ministros de relaciones exteriores de estos países árabes junto con Estados Unidos e Israel van a ver durante las próximas casi 48 horas y son estas reuniones que se empiezan a dar que parece, por un lado nos dan mucha esperanza, nos, nos hacen soñar en el bienestar que se puede dar en esta zona, pero por otro lado también nos hacen reflexionar sobre lo que representa que se esté dando ahorita. Y es que tienen que haber factores externos que lo que están provocando este tipo de reuniones se den de esta manera. Otro de los factores interesantes que están sucediendo, y es que, por ejemplo, Blinken dio muy claro que está a favor y apoya mucho los esfuerzos que ha tenido Naftali Bennett para lograr negociaciones o una paz entre Rusia y Ucrania y que termine el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo dijo muy claro en la conferencia de prensa hoy junto con Naftali Bennett, que Estados Unidos ve con muy buenos ojos esa participación israelí en ese sentido, pero también el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene a estos países árabes junto con Israel sentados en una misma mesa. Y la situación es que tenemos ciertos grupos muy cercanos a nosotros aquí que están siendo apoyados por Irán. Por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, o por ejemplo, Assad en Siria, y son países y son gobiernos que han estado hoy en día mucho más afines a Rusia, y eso provoca un conflicto, porque lo que no quieren estos países es que el conflicto entre Rusia y Occidente, representado hoy por el conflicto entre Rusia y Ucrania, se traduzca en enfrentamientos cercanos a lo que sucede aquí en Israel y en los países vecinos. Estamos hablando de Egipto, de Jordania, de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos, de Marruecos, incluso Turquía. Tenemos que mencionar que esta situación también ha provocado incluso que las relaciones casi congeladas que había entre Israel y Turquía están empezando en un calentamiento interesante. Apenas hace unos días estuvo el presidente de Israel visitando Isaac Herzog a Turquía en una visita oficial y probablemente lo hagan Naftali Bennett en las próximas semanas. Entonces, se están empezando a dar cambios interesantes, pero hoy más que nunca, esta parte del Medio Oriente está reunida para decir muy claramente que Israel no va a aceptar un Irán que se arme y que venga a amenazar la realidad de lo que sucede. Creo que vale la pena tomarnos unos minutos y ver por qué es tan especial este lugar. Ben Gurión pasó los últimos años de su vida en este lugar, en Sde Boker, se llama el Cruz de Sde Boker. Es en este lugar donde Ben Gurión pidió ser enterrado y creo que la respuesta es clara por qué. Nos encontramos casi terminando el invierno en Israel. Aquí hay un río que pasa que se llama Ein of Dat y podemos ver lo verde que nos dejó el río. A que se dé esta reunión que representa la paz hoy, aquí creo que es muy grande.
es un sueño y creo que como es la costumbre judía y es la manera en la que visitamos a nuestros muertos. Y desde esta vista y en estos momentos, y con una plegaria porque de verdad encontremos en todos los rincones del mundo paz, esperamos que nos sigan siguiendo. Gracias.